El procedimiento monitorio es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad intentar obtener en el menor tiempo y con el menor coste, y ahora veremos por qué, un título ejecutivo. ¿Para qué supuestos está previsto el procedimiento monitorio? Tiene unas limitaciones, porque realmente solo está previsto para aquellas deudas que sean deudas hasta 30.000 euros, que sean deudas vencidas y asequibles y que sean deudas que estén documentadas. El procedimiento, en teoría, es un procedimiento sencillo en el sentido de que se inicia con la presentación de una denominada papeleta, que es una papeleta que se puede presentar judicialmente sin necesidad de firma de abogado ni sin necesidad de la preceptiva intervención del procurador. Por eso, inicialmente decía, pues es un procedimiento que tiene la finalidad de obtener en el menor tiempo y con el menor costo un título ejecutivo, en el sentido de que no hace falta la intervención preceptiva que con carácter general establece la ley de abogado y procurador en cualquier procedimiento judicial. Por tanto, inicialmente el proceso monitorio puede ser una vía bastante simple, sencilla, sin demasiados costos para articular la reclamación judicial de las deudas, pero evidentemente tiene este talón de Aquiles de la oposición, que en parte pues necesitaría de una colaboración de la Administración de Justicia en que realmente no se utilicen determinados trámites procesales con carácter abusivo, como muchas veces ocurre, y que esta jurisprudencia fuera cada vez más contundente en protección del acreedor reclamante. He hecho referencia como procedimientos al proceso cambiario. Igualmente estamos ante un procedimiento jurisdiccional. Este procedimiento es el heredero del antiguo juicio ejecutivo cambiario y se puede utilizar para aquellos derechos de créditos que están documentados en los títulos valores conocidos por todos, como son las letras, los cheques o los pagarés regulados en la ley cambiaria del cheque. Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda, a diferencia de lo que ocurre con el monitorio, si hace falta dirección letrada y intervención del procurador. Ha de ser acompañado por, en vez de, en este caso, por la documentación criterio de crédito, lógicamente por los títulos cambiarios en los que está reconocido el derecho de crédito. Se requiere de pago bajo apercibimiento de ejecución, y si el deudor no paga en el plazo que le confiere el juzgado, para ello se produce el embargo de bienes, el embargo preventivo de bienes suficientes para cubrir principal, intereses y costas. Aquí sí tenemos inicialmente ese embargo que garantiza de alguna manera el cobro de la deuda, cosa que no ocurría en el monitorio, porque en el monitorio, como hemos dicho, obtengo el título ejecutivo si no paga o si no se opone, pero si existe oposición no. Aquí, por la vía del embargo preventivo, tendré embargados los bienes para cubrir el principal, intereses y costas. En este caso, la ventaja que presenta el procedimiento es que las causas de oposición son causas absolutamente tasadas, reguladas en la ley cambiaria del cheque, no están reguladas en la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 67 de la cambiaria del cheque, que es el que regula las excepciones que se pueden oponer por el deudor. En este sentido, también este procedimiento presenta la ventaja de tasar de alguna manera las posibles causas que justifiquen la negativa al pago. Este procedimiento es un procedimiento que quizás de todos los que contempla la ley de enjuiciamiento civil sea el que en teoría pueda ser más rápido y más seguro, y ese es el motivo por el que muchas veces cualquier negocio jurídico, el pago del mismo se instrumenta con efectos cambiarios en vez de simplemente con un reconocimiento y un aplazamiento de los pagos en el documento contractual correspondiente. Voy a hacer un análisis de la ley denominada
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta ley es la Ley 3/2004, es una ley que se promulga precisamente para efectuar una transposición de las directivas, de una directiva comunitaria, de la Directiva 2000/35 del Parlamento y del Consejo del año 2000, que nuestro país transpuso tardíamente, fuera del plazo establecido para ello. Y es una norma de la que todavía no existe demasiada experiencia en su aplicación práctica, de la que al menos no existe demasiada experiencia en el ámbito judicial y no existe una jurisprudencia clara ni consolidada en relación con la aplicación de la misma, porque 4 años en el juzgado pues suele ser poco tiempo, desgraciadamente. El ámbito de aplicación de esta ley de lucha contra la morosidad está circunscrita a los pagos efectuados como contraprestación de relaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la administración pública. Están, por tanto, excluidos de la aplicación de la misma, por un lado, las operaciones en las que intervengan consumidores. Y para la definición de consumidores, aunque la ley de lucha contra la morosidad no hace ninguna definición, evidentemente tenemos que irnos a la definición que hace de la misma la Ley de Consumidores y Usuarios. Tampoco es de aplicación para los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio. Y en tercer lugar, no se aplica a aquellas deudas sometidas a procedimientos concursales. ¿Qué establece la ley? La ley, en definitiva, en un intento de lucha contra la morosidad, intenta regular, en primer lugar, unos plazos de pago. Se remite, evidentemente, en primer lugar, a lo pactado entre las partes, pero establece unas normas de aplicación subsidiaria en el caso de falta de pacto, en el que se establece una obligación de pago de las deudas en un plazo máximo de 30 días. Es cierto que la ley establece a ese respecto una serie de dies a quo, de momentos para computar ese plazo, en función de si se ha prestado el servicio, si la factura se envía antes de prestar el servicio o no, etcétera, etcétera. Quizás lo más importante, o que intenta ser incentivador del cumplimiento de las obligaciones en plazo, es precisamente el establecimiento de unos intereses de demora. Intereses de demora que la ley fija en el interés del Banco Central Europeo más 7 puntos porcentuales. Evidentemente se trata de un interés punitivo, sancionador y desincentivador del incumplimiento de los plazos. Junto a ello, establece una indemnización por los costos del cobro. Evidentemente, precisamente uno de los problemas principales de cualquier procedimiento de reclamación de deudas está en que, aunque uno lleve la razón, al final tiene que desplegar una serie de medios y de costos para intentar recuperarlos, que en muchos casos hace incluso al acreedor hasta desistir de la reclamación de la deuda, sobre todo si los importes no son excesivamente elevados. En este sentido, la ley intenta resarcir al acreedor de todos los costos que haya tenido como consecuencia de la posible reclamación, y establece una serie de parámetros. Establece que si la deuda supera los 30.000 euros, establece un tope de resarcimiento de costos en un 15% del importe del principal. Si la deuda no supera los 30.000 euros, la indemnización que puede percibir por los costos que le ha ocasionado puede llegar hasta incluso la misma cifra del principal. Y lo que sí dice la norma es que esta indemnización por costos en la recuperación del cobro no procede en aquellos casos en los que haya sido resarcida por la vía de la condena en costas.
Finalmente, quiero destacar que la ley, en su artículo 10, hace bastante hincapié en la posibilidad que tiene el acreedor de establecer contractualmente una reserva de dominio respecto al bien, si se trata de una transmisión, si se trata de una venta, lógicamente, no de otros negocios jurídicos en que esa figura no cabría. La posibilidad de que conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total del precio. Esta es una posibilidad que intenta fomentar la norma y que en determinados escenarios, como los que luego comentaremos, puede ser bastante útil, puesto que a la vista, por lo menos, de que tengo un riesgo en el cobro del crédito y a lo mejor no lo cobro, pues por lo menos puedo recuperar el bien. Bueno, más que recuperar, no ha salido de mi esfera patrimonial, al menos no perderlo. Prácticamente la única vía de salirme de ser un acreedor más en el concurso y de someterme consecuentemente al convenio con sus quitas, con sus esperas, es prácticamente el tener una garantía real que pueda tener una ejecución separada. Esa es la realidad. La realidad es que la ley actual ley concursal fue una ley que coloquialmente se dice que se hizo una poda de privilegios. Se suprimieron muchos acreedores privilegiados y prácticamente para los particulares como nosotros casi el único privilegio que queda es el tener una garantía real que pueda ser objeto de ejecución separada. Es decir, que en un escenario ya de crisis, en los 2 años anteriores a la presentación del concurso, cualquier operación de refinanciación y constitución de garantías debemos ser conscientes. A lo mejor tenemos que hacerla porque mejor es tenerla que no tenerla, pero tenemos que ser conscientes de que es una de las operaciones sospechosas y que puede ser objeto de una acción de reintegración. Por lo tanto, tenemos que obstruir la garantía no por la vía de la refinanciación o la novación, sino cuando realmente hacemos la operación en su momento. Y termino de verdad. La concesión de garantías por terceros. Claro, si el deudor tiene el problema que tiene, me va a tener que someter al procedimiento concursal, la única manera de poder tener una posibilidad de satisfacer mi crédito a lo mejor es ejercitando acciones contra un fiador que no se va a ver afectado por la situación concursal. Eso tiene dos ventajas. Una, evidentemente tengo un patrimonio el fiador al que dirigirme, y dos, muchas veces como el fiador suele ser persona relacionada con el deudor, es el propio deudor el que se tienta la ropa a la hora de presentar el concurso, porque sabe que la presentación suya del concurso origina inmediatamente que vaya a dirigir las acciones contra el fiador directamente. Y realmente, y termino, cabe una acción más para la defensa del derecho de crédito. Así como tradicionalmente en nuestro derecho la situación de suspensión de pago era exclusivamente presentada a instancias del propio deudor, con la nueva ley concursal, y eso lo habrán analizado en ponencias precedentes, saben ustedes que están legitimados para solicitar el concurso no solamente el deudor, sino también los acreedores. Los acreedores que tienen lógicamente que acreditar la situación de insolvencia del deudor del que solicitan el concurso. Está regulado en el artículo 2 de la ley. Creo que el profesor García Quires luego hará una referencia a esa cuestión. ¿Y qué ventaja tiene para el acreedor instar el concurso del deudor? La ley le confiere un privilegio. Le confiere un privilegio su crédito, que hasta entonces era un crédito ordinario, hasta el 25% de su importe pasa a ser un crédito con privilegio general y consecuentemente se pondrá en la lista de acreedores en un lugar preferente respecto al resto. Muchas veces, ante la clara situación de insolvencia del deudor,
ante la falta de garantías por parte del acreedor, que se puede ver diluido en un concurso en el que hay otros acreedores que tienen mejor posición que él, a lo mejor puede ser una medida efectiva a la hora de defender su crédito ser él el que inste la declaración de concurso de su deudor.